Hoy vamos a hablar de un tema importante y además un tema controversial. Vamos a hablar de Elantris, que es considerado o es en lo general valorado como el peor libro o de los peores libros del Cosmere, únicamente de los libros de Brandon Sanderson de este universo. Y bueno, ahora hablaremos si justa o injustamente valorado, ya que he terminado de leer Elantris y creo que tengo bastantes cosas que decir. Para empezar voy a hacer la reseña sin spoilers para los que no lo hayáis leído y no sepáis si pues leerlo ahora o leer primero otra cosa. Así que vamos a hablar sin spoilers hasta este minuto que pondré ahí, en el que ya entraremos hablando, destripándolo entero. Por cierto, en este vídeo únicamente voy a hablar de Elantris. Si queréis una reseña del alma del emperador, la publicaré en Goodreads, me podéis seguir ahí, y publicaré la reseña escrita y demás. Así que vamos a empezar con la reseña sin spoilers de Elantris. Elantris es el primer libro que le publican a Brandon Sanderson y es un libro que, a pesar de ser fantasía épica, todos estos puntos que suelen ir relacionados con la fantasía quedan mucho más al fondo y se suelen desarrollar más a medida que avanza la historia, incluso se acerca al final, ya que el punto principal de la historia, la trama, gira en torno más bien a la política y la influencia de la religión, y cómo varios terrenos con una religión muy distinta se ven enfrentados e incluso pues uno quiere convertir al otro y bueno. Entonces vamos a hablar del elefante en la habitación y vamos a responder a la gran pregunta. ¿Es Elantris un libro malo? ¿Es Elantris un libro mediocre? ¿Es Elantris una decepción? Y para responder a esta pregunta, primero voy a citar a Sergi de la Taberna del Balrog, un canal que podéis visitar, os lo dejaré en la descripción. No creo que haya que tratar Elantris con condescendencia o incluso hablando de que, bueno, pues para ser el primer libro de Brandon Sanderson no es tan malo como podría ser, porque para mí es tan fácil como pensar, tú coges este libro de una biblioteca o de una librería, no te digo en 2005, ponle hace 10 años. Coges este libro sin tener ningún contexto previo del autor, sin saber nada del Cosmere, simplemente coges Elantris, lo lees de principio a fin y dices, ¿es mediocre? Realmente sin tener ninguna expectativa previa y sin conocer al autor y pensar, no, es que esto es lo mejor de la fantasía actual, ¿tú coges Elantris y realmente piensas que es un libro malo? No lo sé, pero para mí Elantris es un libro con una trama que me ha convencido mucho, tiene personajes que algunos son más destacables que otros, es verdad, pero tiene un par que son espectaculares, se desarrolla en un mundo que se siente muy vivo, con poblaciones o con civilizaciones muy diferentes entre sí, con diferentes culturas, costumbres, influencias religiosas. Y luego ya conocemos sistemas de magia muy interesantes que pueden dar pie a algo bastante más grande en el futuro del Cosmere. No lo sé. A mí me parece un libro muy bueno. Es verdad que tiene un problema considerable que tengo que achacar al autor directamente, ya que me ha pasado leyendo otros libros del mismo autor, que es el ritmo. Brandon Sanderson yo creo que tiende a divagar mucho e incluso yo lo achacaría a que tiende a contar las cosas como si fuera un suceso histórico. Se lo tiende a tomar muy en serio y obviamente en la historia no siempre van pasando cosas. En la historia hay momentos de calma antes de que llegue una tempestad, antes de que llegue un suceso muy importante, pero siempre hay momentos de calma. Y yo creo que Brandon Sanderson tiende a contar las historias así, como si fueran completamente realistas, cosa que no me parece mal, pero sí que al ser un libro de fantasía, un libro de ficción, esto interrumpe mucho el ritmo de lectura. Esto hace que haya muchas páginas en las que vas viendo que sí, que todo se va desarrollando según lo previsto, pero que no te impacta nada, que no te va llamando nada la atención. Pero esto no quiere decir que me haya aburrido en ningún momento. Yo, que soy una persona muy inquieta, que para estar súper enganchado a la lectura todo el día necesito que vayan pasando cosas, que los personajes que me intriguen vayan haciendo cosas que no me espere, o que vayan pasando cosas imprevistas, y a pesar de los problemas de ritmo en este libro, ni en el mayor momento de calma me he sentido que, o sea, me he aburrido. No eran los momentos más interesantes, pero no me he aburrido. Entonces, la pregunta es, ¿recomiendo leer Elantris para empezar en el Cosmere? Depende mucho de ti, o sea, depende mucho del lector. Es decir, si tú estás acostumbrado a leer fantasía, leer libros bastante extensos, como puede ser, por ejemplo, Juego de Tronos, si tú te has leído Juego de Tronos, te lo recomiendo, porque te lo vas a leer, te va a gustar, cosas que más, cosas que menos, pero en lo general,
yo creo que lo más probable es que te vaya a gustar, y luego vayas leyendo El aliento de los dioses o Mistborn, vayas leyendo El archivo de las tormentas y vas a ir subiendo una pendiente que lo vas a flipar. Sin embargo, si no estás acostumbrado a leer libros densos y libros extensos de fantasía, recomiendo que mejor empieces por Nacidos de la Bruma, por El Imperio Final, ya que si yo me veo en la tesitura de haber leído Elantris antes de Mistborn, que yo venía de leer únicamente Mundo Disco durante varios años, que son libros de 400 páginas, muy, ¿cómo decirlo?, muy rápidos de leer, muy buenos y que está todo muy concentrado, yo viéndome en esa tesitura probablemente me habría costado mucho terminar Elantris. Así que hasta ahí lo dejo, esa es la recomendación. Y ahora vamos a pasar con la reseña con spoilers, vamos a hablar un poco más en profundidad. Para empezar, los personajes. Raoden tiene mucho odio detrás, la gente no le gusta nada lo plano que es, y es verdad que no es un personaje completamente redondo, pero tampoco me parece que sea necesario todos los personajes que tengan una evolución increíble y que pasen de ser completamente contrarios a lo que empezaron siendo. Me parece un personaje que es muy potente para la historia, muy carismático y que ayuda mucho al desarrollo de la historia. Me gusta, tiene muchas cosas que es verdad que podría haber, pues mucha gente dice que podría haber tenido un toque de egoísmo o un toque de tiranía, y en algunos puntos incluso se llega a ver que no es perfecto, pero entiendo que haya gente que no le encante. Sarini, Sarin, como se llame. Esta señora sí que me parece que tiene un poquito menos de interés. En lo que a mí respecta, me parece un poco menos interesante que otros personajes, ya que es verdad que la personalidad que tiene mola mucho, la personalidad fuerte y que pues le da igual que seas el rey o que seas quien coño seas, te la clava, me gusta. Pero normalmente me gusta más cómo la describen o cómo la plantean que cómo luego la ves actuar. Hay algunas cosas que no me gustan, como por ejemplo esa búsqueda constante de atención por parte de cualquier hombre, a pesar de que no sea ningún interés romántico. A mí me parece un poco no forzado, porque hay gente así de verdad, pero no sé, con el desarrollo que tiene no me casa mucho que se comporte así, o no me gusta, en esos puntos no me gusta mucho su personalidad, y por ello no es de mis personajes favoritos. Y ahora viene Racen. Racen para mí se ha convertido en mis personajes favoritos de todo lo que he leído, bueno, de lo poco que he leído del Cosmere y de mucho de lo que he leído en general. Racen me encanta. Para empezar, cualquier personaje antagónico me llama la atención y quiero saber cuáles son sus motivaciones y quiero saber más de él o qué le impulsa a hacer las cosas, pero este personaje en concreto me parece que es redondo. Es una persona que ha crecido en un ambiente que le ha hecho ser exactamente quien es y que a sus 40 y poco años se da cuenta o empieza a darse cuenta de que todo lo está viendo desde un prisma lógico y que todo lo que ha ido aprendiendo en su vida lo ha ido adaptando, pero de otra manera a lo que lo suele hacer la gente que ha crecido en su mismo ambiente. En vez de ser una fe ciega, él lo adapta todo de una manera lógica y que en su cabeza, pues mientras todo tenga sentido, todo está correcto. Pero él tiene la espinita de que hay cosas que no cuadran, como por ejemplo la masacre a la República de Uladen. En fin, me parece un personaje de la hostia, tiene un arco que me gusta muchísimo, pero obviamente, como ya sabemos todos, pues al final decide que está enamorado de Sarini, porque sí, porque, bueno, todo el mundo se tiene que enamorar en los libros de Brandon Sanderson de maneras irracionales completamente, y pues es el único punto negativo que tiene este personaje, que de repente dice que en vez de haber adquirido una cierta cercanía con con su antagonista, ya que tienen motivaciones diferentes pero tienen un propósito que es más o menos el mismo, él decide, o Brandon Sanderson decide, que si se quiere apiadar de esta persona es porque la ama en secreto. En fin, volvemos a lo mismo de siempre. Brandon Sanderson escribiendo interacciones amorosas es un poco rarito, pero bueno, eso no quita que Racen sea de mis personajes favoritos. Luego tenemos a Dilaf, el verdadero villano de la historia, un villano que a mí en lo personal me acojona mucho al final, ya de por sí pues, se le ve que está tarao, pero al final, cuando ya te das cuenta de que es D'Acor, pues todo explota y empieza a dar miedito de verdad. Muy guay. No es mi personaje favorito, pero muy guay. Y Galadón, que para mí es la joya oculta, ya que queda como un personaje secundario, pero para mí es
uno de mis principales. Me encanta cómo complementa a Raoden, de hecho su parte de la historia me gusta en gran parte por Galadon. Me encanta, o sea, si no fuera por él no tendría ni la mitad de sentido toda la parte de Raoden. Así que para mí, de los mejores. Y ya me voy a meter un poco en spoilers de El Cosmere. Entonces, si no has leído algo del Arcanum Ilimitado, si solo has leído Elantris, pues probablemente haya cosas que no sepas, así que cuidado. Hoid. Otra vez volvemos a encontrarnos, no por última vez, Hoid, de nuevo. Y además Hoid aquí tiene mucha más parte que en Nacidos de la Bruma. O sea, aquí Hoid habla siendo Hoid y habla con el ser este, que todavía yo por lo menos no sé qué es, pero habla con este ser que es como un Seón oscuro. Y pues le vemos otra vez entrando por la perpendicularidad, porque probablemente es lo que sea, no lo sé, ya vendrá los conocidos a decirme no tienes ni idea de lo que estás hablando, sigue leyendo, pero yo diría que vuelve a meterse en la perpendicularidad, como ya lo hemos visto anteriormente, y pues a otra cosa mariposa. Y además tenemos el Ars Arcanum, como yo ya he visto en Mistborn Era 1, en el que recogen pues diferentes cosas de cómo funciona el mundo del que se está hablando. En este he visto que alguien habla como si lo estuviera escribiendo un personaje, y habla en femenino. Esto es que hay un personaje que va yendo por los diferentes mundos y recoge información sobre ellos, e incluso sobre los dioses a lo mejor, para pues un propósito mayor quizás, no lo sé. Ya pues seguiremos leyendo y seguiremos viéndolo, pero me llama mucho la atención. Y de hecho pensaba que era Hoid el que estaba haciendo esto, hasta que hablo en femenino, entonces pues Hoid es masculino o se trata en masculino, entonces pues se supone que no es él. Así que nada, ya seguiremos viendo. Elantris me ha gustado bastante. Me ha costado leerlo porque además me ha pillado en medio de un viaje, pero Elantris me ha gustado mucho. Lo siguiente que lea probablemente va a ser El Aliento de los Dioses o El Camino de los Reyes y luego El Aliento de los Dioses. Y pues estoy muy contento de seguir con el Cosmere y de además ya ir entrando en lo principal, que es el Archivo de las Tormentas, y ir acercándome más. Tengo muchas ganas, la verdad. Así que nada, hasta ahí queda la reseña. Podéis dejar un like, que es muy bienvenido. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo con mi opinión o tenéis otra. Suscribiros para hacerme feliz y ya está. Nos vemos, Sule.